Tema: literatura en tu idioma. Hola, mi nombre es Dani Arriola y en esta ocasión revisaremos el boom latinoamericano y la literatura mexicana del siglo XX. Por favor, revisen este video para conocer las características de cada uno de estos movimientos, el contexto que las conformó, sus máximas obras y representantes. En esta primera parte del video vamos a revisar el boom latinoamericano. Este fue un movimiento literario que surgió en 1960 y 1980. Este movimiento fue el primero de estética 100% latinoamericana que tuvo una repercusión a nivel mundial. Sus máximos representantes son Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Sus novelas presentaban una estética experimental favorecida por el clima sociopolítico de América Latina de principios del siglo XX. Por eso, presentaban escenarios míticos que se convirtieron en símbolos que exploraron el desarrollo de la cultura desde el punto de vista sociopolíticos. Estas marcó una gran diferenciación. Hay algunos críticos que mencionan que el boom latinoamericano fue solo una estrategia publicitaria de una editorial española. Sin embargo, no se puede negar los grandes aciertos estéticos en fondo y forma que estos autores dieron a la literatura universal y que tiene repercusión hasta nuestros días. Dentro de este boom latinoamericano surgieron diferentes estilos que lo conformaron. Uno de ellos fue el realismo mágico, que exploraba la realidad latinoamericana a través de sus formas narrativas experimentales, donde había una fusión de diferentes grupos, de diferentes formas, de diferentes estilos, desde influenciados por nuestra cultura afrodescendiente, por nuestros grupos indígenas, donde se introducían elementos sobrenaturales o extraños a la narración, apoyados por estilo y técnicos propios de la novela moderna, como la europea o la estadounidense. Elementos como el flujo de conciencia, múltiples narradores y poco confiables, tramas fragmentadas e historias entrelazadas. Esto en un interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común, como nuestra realidad hispanoamericana. Una de las máximas obras que representan este estilo es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. En esta parte del video vamos a revisar la literatura mexicana del siglo XX. Por supuesto, delimitar en unos pocos minutos, en unas pocas líneas, algo tan vasto como nuestro gran sistema literario es una tarea difícil. Sin embargo, vamos a reconocer cuáles son esos principales elementos que le dan características propias y que la convierten en parte de nosotros. Uno de los primeros movimientos literarios que surgieron en México a principios del siglo XX fue el Ateneo de la Juventud. Este contribuyó a sentar las bases de la cultura mexicana del siglo XX. Su intención fue suprimir la vieja forma de ver y pensar la cultura para percibirla como esencia de la educación y el desarrollo del país. Esto se explica porque entre sus más emblemáticos escritores se encuentran José Vasconcelos y Alfonso Reyes. Además, Pedro Enríquez Ureñas, Antonio Caso, Isidro Fabela, Julio Torri, Manuel M. Ponce, Martín Luis Guzmán, entre muchos otros. Recordemos que José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación en el país y Alfonso Reyes ha sido uno de los máximos pensadores de nuestra historia mexicana. El siguiente movimiento literario que surgió es el estridentismo, que además era una antítesis del Ateneo de la Juventud. Este fue un movimiento de vanguardia que se caracterizó por tratar los temas del urbano, lo moderno y cosmopolita. Su principal exponente fue el mexicano Manuel Maples Arce. Es considerado como una de las renovaciones literarias y poéticas más drásticas de la literatura mexicana, y aún a nuestros días. Los integrantes rechazaban el pasado y se enfatizaban en lo moderno. De hecho, su mayor inspiración se encontraba en las estéticas modernas de la ciudad, tanto así que llegaron a imaginar una ciudad utópica de nombre Estridentópolis. Ellos lanzaron un manifiesto en el que englosaban las principales características de su movimiento, terminando con una de las frases más emblemáticas y graciosas de la literatura: «Viva el mole de guajolote». Después surgen los contemporáneos, que eran opositores abiertos del estridentismo. Estos fueron un grupo de jóvenes intelectuales mexicanos que fundaron y publicaron una revista en 1928 llamada Contemporáneos. De ahí es que retoman su nombre.
Su finalidad era difundir muchas de las innovaciones del arte y la cultura de la sociedad mexicana de la primera mitad del siglo XX. Entre sus principales integrantes se encuentran Jorge Cuesta, José Gorostiza, Salvador Novo, Gilberto Owen, Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet y Javier Villarrutia. A la par de estos movimientos que vimos antes, surge uno 100% mexicano, la novela de la Revolución, que es emblema clave dentro de nuestro sistema literario, incluso hoy hasta nuestros días. La literatura de la Revolución no se produjo durante el conflicto armado, sino una década después, aproximadamente en 1924. Surge bajo un contexto sociopolítico postrevolucionario en el cual los nuevos gobernantes trataban de convertir los ideales y las promesas de la lucha armada en hechos concretos. Querían marcar una diferencia tajante entre el porfiriato y el México nuevo, el México que había traído la lucha revolucionaria. Dentro de estas características del héroe que vive en la revolución, dentro de una novela hay dos principalmente. Uno es que el personaje reflexiona sobre el hecho desde una posición estática o bien se vuelve parte del hecho como un miembro activo que combate. Dentro de la novela de la Revolución hay una gran muestra de obras literarias que enriquecen ese estilo y esa forma de escribir desde nuestro México. Sin embargo, una de sus máximas obras cumbres es Mariano Azuela con Los de Abajo, obra que se considera que sí fue escrita durante el movimiento revolucionario, durante la lucha armada. De manera posterior, Martín Luis Guzmán con El águila y la serpiente y la sombra del caudillo, Jorge Ibargüengoitia con Los relámpagos de agosto, Rafael F. Muñoz con la obra Vámonos con Pancho Villa, que después se adaptó al cine y esa película es ahora un ejemplo clásico de la época de oro del cine mexicano. Juan Rulfo con Pedro Páramo y Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz. Estas son pequeñas opciones para darte un acercamiento a la vasta producción de la novela de la Revolución. Y te prometo que cuando termines de leer alguna de ellas, podrás decir a conciencia, ¡Viva México!